¿Te ha sucedido alguna vez que, mientras más intentabas demostrar afecto, mientras más te desvivías por alguien, esa persona parecía alejarse aún más, como si cada gesto sincero que ofrecías la volviera ciega, incapaz de percibirte? Es como si, paradójicamente, mientras más amor ofrecías, menos recibías a cambio. Tus atenciones, tu calidez, tu entrega, todo se transformaba en algo etéreo, casi invisible, como si tu existencia se desvaneciera ante sus ojos. Y lo más doloroso de todo es que, a pesar de esa indiferencia, te quedabas allí, esperando, aguardando desesperadamente una mínima señal, una caricia emocional, un gesto que confirmara que, en efecto, tu presencia tenía algún valor, que tu existencia importaba. Pero, en vez de respuestas, lo único que llegaba era ese silencio ensordecedor, un vacío abrumador, un eco mudo que retumbaba en tu corazón con una fuerza que las palabras jamás podrían alcanzar. Ese silencio, que lastima, que desgarra más que cualquier rechazo explícito. Es entonces cuando, tras innumerables intentos fallidos, después de tantas lágrimas derramadas en soledad y tantas noches preguntándote en qué fallaste, surge en ti una decisión radical, pero necesaria: apartarte, alejarte, no como un acto de represalia o venganza, no para castigar ni para herir, sino como un acto de supervivencia emocional, porque sencillamente ya no puedes más, porque tu alma está agotada, extenuada de ofrecerse una y otra vez, recibiendo solo migajas de atención, cuando en realidad mereces ser amada plenamente, sin condiciones. Y lo que tal vez no sabes, o aún no comprendes del todo, es que en ese preciso instante en que eliges priorizarte, en el momento en que te colocas en el centro de tu propia vida, sin pretenderlo, activas una de las leyes más poderosas y misteriosas que rigen la mente humana, el principio de la ausencia significativa. Cuando sueltas la necesidad de ser validada, cuando dejas ir ese deseo intenso de ser notada por esa persona, comienzas, sin siquiera advertirlo, a ocupar un espacio dentro de su mente que antes tú misma bloqueabas con tu insistente presencia, porque es así como funciona la psicología. La mente humana no soporta el vacío, no tolera la ausencia cuando antes había presencia constante. Ese hueco emocional se convierte en una especie de eco que resuena, que inquieta, que perturba. La famosa autora y maestra espiritual Louise Hay lo expresaba de forma clara y contundente: todo lo que emitimos, cada pensamiento, cada vibración, cada proyección emocional, se transforma en una energía que, inevitablemente, retorna hacia nosotros. Así que cuando te alejas, pero lo haces desde un lugar de amor propio, desde la conciencia plena de tu valía, desde la dignidad que tanto habías olvidado, esa persona lo percibe. No puede explicarlo con lógica, pero lo siente en lo más profundo de su ser. Surge entonces una especie de inquietud, un desasosiego inexplicable, una sensación que lo confronta con la posibilidad de perder aquello que siempre creyó seguro, disponible, garantizado. Y es allí, en ese vacío que has dejado, donde comienzas a habitar su mente de una forma diferente, más poderosa, más auténtica, porque, sin saberlo, al dejar de buscar afuera lo que siempre debiste cultivar en tu interior, te conviertes en un imán natural, en una presencia que se percibe incluso en la distancia. Y esa es una de las manifestaciones más profundas del amor propio y de la libertad emocional. Te das cuenta del inmenso poder que despiertas en ti cuando, en vez de suplicar por amor, eliges ser tú misma quien se lo entrega con generosidad y sin condiciones. En ese momento, algo empieza a gestarse silenciosamente en la mente de esa persona, una sensación extraña, un vacío que no puede ignorar. Siente que algo esencial le falta, algo que antes estaba allí de manera constante y ahora simplemente ya no está, y aunque tal vez no sepa nombrarlo, en el fondo sabe que ese algo eres tú. Pero hay una dimensión aún más profunda,
En esta experiencia no es solamente tu ausencia lo que comienza a ocupar espacio en sus pensamientos, es tu evolución, tu metamorfosis interior, tu renacimiento emocional, porque ahora ya no eres aquella que aguardaba en la sombra, esperando que la vieran, ni la que suplicaba migajas de atención. Ahora te has vuelto una mujer que florece con fuerza, que se mira a sí misma con amor y respeto, que se cuida con la misma entrega con la que antes intentaba cuidar a los demás, olvidándose de sí. Y aquí ocurre algo que parece mágico, pero que en realidad se fundamenta en principios sólidos de la psicología emocional y espiritual. Louise Hay, sabia y visionaria, enseñaba que aquello que creemos sobre nosotras mismas se convierte en la realidad que proyectamos en el mundo. Si te considerabas indigna, pequeña o insuficiente, eso era exactamente lo que vibrabas y, por consecuencia, lo que él percibía de ti, aun sin que tú lo dijeras con palabras. Pero ahora que crees, desde lo más profundo de tu ser, que mereces amor, que eres suficiente, que tu presencia es valiosa y tu energía es sagrada, ese nuevo mensaje empieza a comunicar por ti, sin que necesites abrir la boca. Y lo más fascinante es que ese lenguaje renovado se expresa en el silencio. Sí, en ese silencio que antes te hería, pero que hoy es tu fuerza más poderosa. Ya no necesitas justificarte, ni dar explicaciones, ni demostrar tu valor con gestos desesperados. Ahora tu silencio habla con una elocuencia que él no puede ignorar. Ese espacio vacío que antes era una herida abierta se ha transformado en un límite sano, en una afirmación contundente de amor propio, en una declaración silenciosa de que ya no te conformas con menos de lo que mereces. Y esto lo desestabiliza profundamente, porque jamás imaginó que podrías existir sin depender de él, que podrías ser feliz sin su validación, que podrías caminar con firmeza sin necesitar que él sostuviera tu mano. Y ahora, lo siente, aunque no lo diga, aunque intente aparentar indiferencia, aunque no te envíe mensajes, aunque se esfuerce en mostrarse imperturbable. En su interior, tu imagen empieza a aparecer una y otra vez, con una fuerza que no puede controlar. Tus gestos, tus miradas, las pequeñas atenciones que antes recibía sin ningún esfuerzo, ahora se han esfumado, y cuando la mente humana se enfrenta a la pérdida repentina de algo que daba por sentado, comienza a buscarlo desesperadamente, a intentar entender qué pasó, a preguntarse sin descanso: ¿qué hice mal? ¿Por qué se alejó? ¿Habrá encontrado a alguien más? ¿Será más feliz lejos de mí? Sí. Respuestas que ahora brotan desde lo más auténtico de ti, porque finalmente has vuelto a habitar tu propio cuerpo, a sentir tu energía vibrando, a reconocer tu presencia como un regalo, no como una carga. Estás reconectando con algo que quizá habías olvidado: tu propio valor, tu esencia, tu fuerza. Y en medio de este proceso, aprendes una lección que transforma toda tu manera de mirar las relaciones, que el amor jamás se mendiga, que quien de verdad te quiere nunca te hace sentir invisible, y que quien es capaz de ignorarte, simplemente no merece el privilegio de verte florecer. Aquí es donde sucede algo que pocas mujeres comprenden en profundidad. Cuando tú cambias tu energía, todo cambia. No es magia, es conciencia, no es un hechizo, es transformación interna. Louise Hay lo explicaba con claridad: las afirmaciones no son solo frases vacías que se repiten mecánicamente, son semillas que, cuando se siembran con fe, se riegan con acción y se cultivan con paciencia, florecen en realidades. Por eso, ya no se trata de decir yo valgo mientras en secreto dudas de ti. Ahora se trata de encarnar esa certeza, de convertirte en esa mujer que no necesita ser elegida, porque ya se eligió a sí misma, con firmeza y sin titubeos. Cuando actúas desde esta nueva convicción, cuando tus acciones son coherentes con tu valor, cuando te niegas a permanecer en lugares donde no te celebran, algo en el otro se rompe, o se estremece. Ese hombre que antes se sentía cómodo,
casi en control de tu desesperación, de repente comienza a sentirse incómodo, inquieto, confundido, porque ya no tiene poder sobre ti, porque ya no respondes a su indiferencia con ruegos ni a su frialdad con más entrega, porque ahora, con tu sola distancia, sin necesidad de reproches ni dramatismos, le muestras que la danza ha terminado, pero lo más hermoso y poderoso de todo esto es que no lo haces para manipularlo, ni para castigarlo, ni para vengarte, lo haces por ti, para liberarte de ese círculo que te desgastaba, para sanar las heridas que te hacían dudar de tu valía, para cerrar con amor esos ciclos que tanto te drenaron y que ya no tienen lugar en tu nueva vida, y, paradójicamente, mientras te ocupas de reconstruirte, sin proponértelo, te vuelves magnética, fascinante, irresistible, porque ahora ya no estás disponible desde la carencia, desde la necesidad, desde el miedo, sino desde el amor propio, desde la dignidad, desde la certeza de que no necesitas a nadie que no sepa valorarte. Cuando una mujer se conecta con su verdadero poder, cuando abraza su esencia sin reservas y se sostiene en su propia verdad, su energía se transforma por completo, y es entonces cuando entiende que ya no tiene que suplicar por atención, ni rogar por amor, ni adaptarse a espacios donde no la ven. Y si te dijera que cuando una mujer se da cuenta de su verdadero valor, ya no necesita que nadie la elija, este es el momento exacto en que se rompe un patrón invisible pero muy poderoso. Ella comprende, con una certeza que ya no se tambalea, que donde no es respetada, simplemente no es su lugar. Esa convicción no nace de una herida ni de una revancha, sino de una revelación interna. Su presencia es demasiado valiosa como para ofrecerla en cualquier sitio donde no se le reconozca. Ahora comprende que su silencio tiene un peso mayor que 1000 explicaciones. Que callar, cuando antes suplicaba, es una expresión de poder y no de fragilidad. Su alma, intacta y digna, se niega a estar en oferta, a ser moneda de cambio en dinámicas emocionales que solo desgastan, y aunque ella se aleja con serenidad, él lo percibe como un golpe inesperado, no violento, sino sutil, pero devastador. Su ausencia comienza a ocupar más espacio que su presencia, transformándose en una especie de eco persistente que se instala en sus pensamientos y no lo abandona. Ella decide ignorarlo, pero no desde la rabia, no desde la necesidad de castigar, sino desde una profunda certeza: merece mucho más de lo que él alguna vez pudo o quiso ofrecerle, y es justamente ese cambio, esa decisión silenciosa, la que comienza a alterar toda la dinámica que los rodeaba. Quienes antes se acostumbraron a su disponibilidad constante, ahora perciben un vacío incómodo. Ella se ha retirado, no como quien huye, sino como quien ha aprendido a elegir con sabiduría dónde y con quién invertir su energía vital. Y él empieza a sentir una ansiedad inexplicable, sin entender del todo por qué. Comienza a revisar su teléfono con más frecuencia, como si de pronto se hubiera vuelto dependiente de alguna señal suya. Espía sus perfiles en redes sociales, observa sus publicaciones con la esperanza que no se atreve a admitir de encontrar una puerta abierta, una grieta, un mensaje velado, pero se esconde, simula indiferencia, sin comprender que lo que realmente le duele es haber perdido acceso a algo que le proporcionaba paz, estabilidad, refugio, una conexión genuina que nunca supo valorar mientras la tenía. El alma humana es sabia, percibe señales que la mente racional no logra procesar, y aunque él no lo diga en voz alta, empieza a experimentar esa inquietud que se siente cuando se pierde algo esencial. No es una pérdida superficial, es algo mucho más hondo, algo que le sostenía sin que lo supiera. Como enseñaba Louise Hay, el exterior no es más que un espejo de nuestro mundo interno. Lo que antes ella proyectaba, esa ansiedad, esa necesidad imperiosa de ser notada, ese miedo al abandono ahora se ha desvanecido, dando lugar a una energía completamente diferente, firme, serena, inquebrantable.
Esa nueva vibración es la que ahora comienza a ocupar la mente de él, como una imagen que no puede borrar. Ya no la recuerda como la mujer que imploraba migajas de atención, sino como una figura segura de sí misma, que avanza con paso firme, que sonríe sin pedir permiso y que ya no depende de su aprobación para sentirse completa. Y ese cambio, aunque él no lo comprenda del todo, lo desconcierta profundamente. Ya no ejerce ese control emocional que antes creía tener. Ya no puede anticipar sus reacciones, ni leer sus emociones con facilidad. Y lo que no se puede dominar, lo que no se puede prever, genera fascinación o miedo. Ahora él está atrapado en una paradoja. La misma mujer que antes estaba siempre disponible, ahora se le escapa de las manos, como agua que se desliza entre los dedos, imposible de retener. Mientras él se revuelca en esa confusión silenciosa, ella sigue creciendo, tal vez en silencio, sin grandes declaraciones públicas, pero cada vez más fuerte, más alineada con su esencia. Cada afirmación que repite de amor propio fortalece su campo energético, eleva su vibración, la protege de las viejas heridas que antes le hacían suplicar amor donde no lo había. Cada vez que decide no responder a un mensaje que sabe que solo busca medir su disponibilidad, reafirma su valor y consolida su autonomía emocional. Ese tipo de valor no se finge, no se actúa, se siente, se irradia, se convierte en un aura que los demás perciben aunque no puedan explicarlo con palabras. Él, atrapado en esa nueva dinámica, comienza a tener impulsos contradictorios, escribe mensajes que luego borra antes de enviarlos, publica historias ambiguas en sus redes sociales buscando provocarle alguna reacción, menciona su nombre en conversaciones casuales con la esperanza de obtener alguna noticia sobre ella, pero todo eso sin atreverse a enfrentar de frente lo que verdaderamente siente, que la ha perdido, y que ahora es él quien siente ese vacío que antes solo le pertenecía a ella. Pero ella ya no responde a esas señales débiles, porque ahora sabe que merece mucho más que atenciones a medias o juegos emocionales. Ha aprendido a reconocer su valor y a defenderlo con elegancia y dignidad. ¿Quieres saber qué sigue después de este proceso de transformación? Quédate hasta el final, porque lo que viene te mostrará cómo esta nueva versión de ti puede cambiar no solo tu historia personal, sino también la forma en que el universo entero responde a tu energía. Y mientras él se revuelca en esa confusión, tú sigues creciendo, tal vez en silencio, sin hacer grandes declaraciones, sin necesidad de proclamas públicas, pero creciendo, floreciendo desde adentro, enraizándote en tu propia fuerza. Cada vez que te repites una afirmación de amor propio, tu energía se expande, se fortalece, se limpia. Cada vez que eliges no responder a ese mensaje que reconoces, con la sabiduría de quien ya ha aprendido que solo busca medir tu disponibilidad, reafirmas tu valor, y ese valor no es algo que se pueda fingir, no es una actuación ensayada, ni una pose para las redes. No, se siente, se irradia, es una vibración que no necesita explicación, que simplemente vibra en ti, te envuelve, te protege, y mientras tú avanzas en esa nueva dirección, él comienza a tener pequeños impulsos desesperados, redacta un mensaje y luego lo borra, publica una historia ambigua en sus redes, esperando, en silencio, que tú la veas, que reacciones, que le des una señal de que aún estás pendiente. En una conversación casual, de pronto, deja escapar tu nombre, esperando que alguien, quizás, le diga algo sobre ti, que le acerque alguna noticia, algún indicio de tu vida sin él. Pero tú, desde tu nuevo centro, desde esa paz que has conquistado, ya no reaccionas, ya no caes en esas señales débiles, ni en esos juegos velados. Porque tú ya no estás jugando, ya no estás esperando, estás viviendo. Y como decía Louise Hay, cuando cambiamos nuestra forma de pensar,
nuestras relaciones también cambian. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ya no eres la misma, ya no habitas esa identidad frágil que buscaba ser suficiente para alguien más. No, ahora eres suficiente para ti, y esa transformación, que para ti es fuente de libertad y expansión, para él es desconcertante, lo enloquece más que cualquier reclamo, más que cualquier discusión, más que cualquier escena dramática, porque esta vez no hay lucha, no hay guerra, no hay gritos ni lágrimas ni reproches, solo hay una ausencia que pesa, que no se expresa en palabras, pero que se siente como un eco interminable que rebota en su mente y en su corazón. Y entonces él comienza a preguntarse, empieza a dudar de todo lo que creía tener seguro, se interroga en silencio. ¿Fue real? ¿Fue real todo lo que compartieron? ¿O fue apenas un sueño, un espejismo que ahora se desvanece, dejándolo con las manos vacías, con la sensación amarga de haber perdido algo invaluable, sin haberlo comprendido a tiempo? Y tú ya no necesitas esa respuesta, porque la única certeza que importa es la que ahora habita en ti. Sabes quién eres, sabes lo que mereces, y ya no aceptas menos, porque a estas alturas, ya no se trata de lo que él hizo, se trata de todo lo que dejó de hacer, de las palabras que nunca dijo, de los silencios que no llenó. Ya no escribes, ya no llamas, ya no esperas, y en ese mutismo, que antes parecía frialdad, ahora hay un espejo, un reflejo ineludible que le devuelve el peso de su inacción, y en ese reflejo, él ve con claridad todo lo que no supo valorar, todo lo que dejó pasar, todo lo que nunca se atrevió a construir contigo. Mientras tanto, tú sigues tu camino, no estás sanando por lo que él te causó, sino por lo que tú ya no te causas a ti misma, porque ya no estás dispuesta a romperte por mantener cerca a alguien que no sabe sostenerte. Has dejado de buscar refugio en lo externo para encontrarlo en tu propia alma. Ahora te hablas con la dulzura que antes esperabas de otros. Te miras con la compasión que un día mendigaste. Te tratas con un respeto profundo, uno que ya no necesita aprobación externa. Estás aprendiendo a caminar sola, sin sentirte sola, a disfrutar de tu propia compañía sin tener que llenar los vacíos, con presencias vacías. Ya no estás huyendo de ti, ahora te habitas con coraje, con verdad, con amor. Y lo más fascinante es que cuanto más te amas, más comienzas a ocupar espacio en el inconsciente de quien no supo cuidarte, porque tu energía ya no emite desde la escasez, ya no vibras desde la herida, ahora emanas desde la plenitud, desde una abundancia emocional que se siente, que desborda, que transforma. Y para alguien que nunca supo cómo llenar su propio vacío, tú te conviertes en un imán, en una presencia ausente que pesa más que cualquier cercanía superficial. La mujer que antes necesitaba, que suplicaba atención, ahora elige, y ese cambio altera completamente la dinámica emocional. Pero tú ya no estás en un juego, no estás calculando movimientos. Estás despierta, estás en tu renacimiento, estás abrazando a esa versión de ti que ya no se conforma, que ya no se rebaja, que ya no se excusa, esa versión de ti que no compite por atención, que no intenta convencer a nadie de quedarse, que no tiene nada que demostrar, y eso, sin proponértelo, lo pone a él en jaque, porque ahora es él quien se pregunta si alguna vez volverás a mirar hacia atrás. Ahora es él quien se siente inseguro, es él quien se cuestiona, quien se retuerce entre dudas, quien empieza a entender, aunque no lo diga en voz alta, que perdió algo valioso, no porque tú lo castigas, sino por pura ley de energía, por ley de causa y efecto. Como decía Louis Hay, todo lo que damos, lo recibimos de vuelta multiplicado, y tú estás empezando a recibir los frutos de lo que, y eso es precisamente lo que tú hiciste, sin promesas, sin amenazas, sin despedidas dramáticas. Solo te corriste a un lado y comenzaste a caminar en dirección a ti. Dejaste de insistir, de justificar, de preguntar, de dar. Y en ese espacio vacío que antes él llenaba de rutina y certezas,
Ahora solo queda el eco de lo que no supo cuidar. El ciclo que él controlaba se rompió, esa danza donde tú siempre dabas el primer paso, donde tú sostenías la música, el ritmo, la coreografía, se detuvo, y ahora es él quien siente la pausa, la ausencia, el frío de ese espacio que antes se sentía cálido porque tú lo habitabas con todo tu amor, tu entrega, tu presencia, pero esta vez, ya no hay vuelta atrás. El misterio de una mujer que sana es que deja de tolerar lo que le apaga, y tú lo hiciste, de manera silenciosa, firme, amorosa contigo misma. Has dejado de permitir que te resten, has dejado de explicar tus emociones, de mendigar comprensión, de esperar reciprocidad de quien no sabe cómo ofrecerla, y eso te hace brillar más, aunque él no lo admita, aunque no lo exprese en palabras, en sus silencios, en sus noches más largas, en sus despertares con la garganta apretada. Ahí, sin que nadie lo sepa, su mente comienza a repetirte, a recordarte, a preguntarse en qué momento exacto te perdió, porque la mente siempre vuelve a aquello que alguna vez lo hizo sentir vivo, especial, amado, pero esta vez tú ya no estás ahí para recordarle quién eres. Esta vez es él quien tiene que enfrentarse a la ausencia, a ese hueco que ahora pesa más que cualquier presencia, y mientras él se desestabiliza, mientras todo lo que antes le distraía ya no le llena, tú sigues avanzando, no como un acto de orgullo, sino como un acto de amor propio, no porque quieras que él te persiga, sino porque finalmente comprendes que no necesitas ser perseguida, solo necesitas ser tú, porque no fuiste una presencia superficial, fuiste refugio, fuiste hogar, fuiste abrigo emocional, y ahora que ese refugio ya no está, empieza a llover por dentro, en su alma, en su inconsciente, en cada parte de él que no supo sostenerte, que no supo elegirte, que no supo quedarse, y lo más impactante es que no hiciste nada para que eso ocurriera. De hecho, hiciste lo contrario, dejaste de hacer. Y en ese vacío, en ese silencio, es donde la vida le está mostrando lo que perdió, y tú, mientras tanto, sigues amándote, sigues abrazando tu proceso, sigues floreciendo en tu propia piel, sin lucha, sin guerra, solo con la paz de quien finalmente entendió que no se trata de convencer a nadie, sino de elegirse a sí misma cada día. Esa mujer, que antes parecía vulnerable, ahora camina con una fuerza que él no alcanza a comprender. No hay reproches, no hay amenazas, solo un cambio profundo que se refleja en tu forma de vivir, de amar y de ser. Louise Hay decía que el universo responde a nuestra vibración y tú estás vibrando en libertad, en sanación, en conciencia plena, de tu valor y de tu poder personal. Ese brillo que irradias desde adentro se siente, se percibe, se nota incluso en la distancia, y aunque él no lo diga, aunque no lo confiese, en lo profundo de su ser siente que algo esencial ha cambiado. Ya no eres la misma, ya no estás para ser moldeada, ya no buscas su aprobación ni su presencia para validar tu existencia. Por eso teme, por eso duda, porque ahora el juego es otro, ya no estás disponible para ser controlada, ya no estás para llenar vacíos ajenos, sino para construir desde tu propia plenitud. Y esa vibración, esa energía que ahora llevas contigo, es la que comienza a atraer lo que realmente mereces, lo que realmente te hace bien, lo que alinea tu alma con tu verdad, porque el verdadero poder no está en intentar retener a alguien que se va, sino en elegirte a ti misma y en caminar firme hacia la vida que mereces. Ya no te justificas, ya no pides ser entendida, simplemente eres. Y en esa autenticidad, en esa presencia completa, radica tu mayor poder. Él lo percibe, aunque no lo diga, porque cuando una mujer se encuentra, su energía cambia de tal forma que quien alguna vez la dio por sentada comienza a sentir su ausencia como un abismo. Louise Hay decía que el verdadero cambio no requiere palabras ni promesas, sino acciones consistentes y silenciosas que brotan desde el amor propio. Y eso es lo que estás haciendo, caminando hacia ti misma, sin mirar atrás,
sin esperar que te alcancen. Has entendido que quien no supo valorar tu presencia, tampoco merece explicaciones sobre tu ausencia, y es ahí, en ese desapego amoroso, donde floreces con más fuerza, más radiante que nunca. Ahora comprendes que nunca debiste fragmentarte para caber en espacios pequeños ni aminorar tu luz para que otros no se sintieran incómodos. Has entendido que quien te merece, jamás te pedirá que te reduzcas, al contrario, celebrará cada parte de ti, completa y auténtica. Estás en el proceso más hermoso, el de volver a ti, recoger con amor esos fragmentos y abrazarte entera, sin culpas, sin dudas, y mientras haces eso, la vida misma se transforma, tu energía se eleva, tus límites se fortalecen, tu amor propio florece con una suavidad firme, indomable. Hay una verdad incómoda que él no puede evitar, aunque intente resistirse, percibe con absoluta claridad esa transformación profunda que te habita. Desde la distancia, siente que ese acceso privilegiado que alguna vez tuvo a tu alma, a tu esencia, ahora se ha vuelto completamente inaccesible, como una puerta sellada para siempre. Aquello que antes le ofrecía seguridad y dominio, hoy se ha desvanecido, dejando únicamente un abismo que no sabe cómo llenar. Pero a diferencia de antes, ese vacío ya no te intimida, porque ahora lo comprendes. El vacío no es ausencia, sino un espacio fértil que tú misma has cultivado con amor propio, autoconocimiento y fortaleza interior. Has dejado de buscar fuera lo que solo podías encontrar en ti. Esa es, sin lugar a dudas, la revolución más poderosa que una mujer puede experimentar. Ya no suplicas amor, ni imploras presencia, ni intentas convencer a nadie de quedarse. Simplemente avanzas, firme, serena y consciente, guiada por la dignidad que has reconstruido y el amor profundo que hoy te das a ti misma. Y aunque él jamás lo admita en voz alta, esa imagen tuya le desarma, le sobrepasa, le desmonta cada una de sus viejas estrategias. Ya no sabe cómo acercarse, porque ya no estás disponible desde la carencia, sino que te mueves desde la plenitud. Has dejado atrás la versión de ti que temía ser abandonada, que se adaptaba y se fragmentaba solo, para no ser dejada de lado. Hoy comprendes algo que durante mucho tiempo te costó aceptar. Nunca fuiste demasiado para quien no supo valorarte. Desde el primer día, ya eras suficiente, entera, valiosa, pero habías olvidado tu luz, habías acallado tu voz para encajar en un lugar que nunca mereció tu autenticidad. Ahora que has recuperado esa voz potente y luminosa, no hay fuerza en el mundo que te haga volver a silenciarla. Y eso, precisamente eso, es lo que más impacta en su mente y en su ego, que tu distancia no es indiferencia, es conciencia. No te has ido por orgullo, te has elegido por amor propio. No juegas con su confusión, simplemente priorizas tu bienestar. No ignoras desde el despecho, sino que sanas desde la compasión. Y frente a esta nueva versión tuya, él se encuentra completamente desarmado, porque ya no puede manipularte con culpas, ni envolverte en silencios selectivos, ni retenerte con promesas vacías. Antes, reaccionabas desde la herida. Ahora, respondes desde tu centro, desde tu verdad, desde tu poder más genuino. Es en este momento, en este punto de quiebre, donde todo se invierte de forma irremediable. Él, que antes tenía tu atención, sin mover un dedo, ahora se enfrenta a tu ausencia sin ninguna explicación. Él, que creía tenerte segura y predecible, ahora duda profundamente de si alguna vez te tuvo realmente. Él, que dominaba desde la frialdad y la distancia, ahora es prisionero de la tuya, que es mucho más firme y definitiva. Empieza a preguntarse, con una angustia que lo acompaña incluso cuando aparenta estar distraído, ¿la perdí de verdad? Esa pregunta se clava como una espina en su mente, lo persigue en los silencios, en los espacios donde antes sentía calma, porque en el fondo sabe que no se trata solo de ti como persona, sino de lo que tú representabas en su vida, esa paz,
que le regalabas sin que él la mereciera, esa entrega emocional sincera que nunca supo valorar del todo, pero que ahora extraña con una intensidad que lo desborda. Hay en él una parte que intenta aferrarse a la esperanza, que se repite a sí mismo que esto es pasajero, que en algún momento volverás a buscarle, que volverás a ofrecerle esa disponibilidad incondicional de antes. Pero los días transcurren, y no sucede, y es ahí, en ese tiempo que sigue avanzando sin ti, donde algo dentro de él comienza a romperse de forma irreversible, porque por primera vez, entiende con total crudeza que ya no vives orbitando a su alrededor, que ahora tu vida tiene un nuevo centro, tú misma, ahora, giras en torno a ti misma, te has convertido en el centro de tu propia existencia, y eso no solo le duele, lo confronta de una forma que jamás había experimentado antes, cuando aún estabas allí, disponible, él podía permitirse el lujo de distraerse, de relegarte a un segundo plano, de postergarte indefinidamente mientras tú seguías esperando. Pero ahora que te has ido, ahora que has elegido tu paz por encima de todo, cada recuerdo de ti se convierte en una punzada directa, como una llamada silenciosa que no puede ignorar, y lo que más lo desestabiliza no es tu ausencia en sí, sino la forma en que te has ido, sin rabia, sin reproches, sin necesidad de dramatizar o generar conflictos. Te has marchado con una serenidad que lo desarma completamente, con un silencio limpio y lleno de propósito, que lo obliga a mirarse en el espejo y enfrentar todo aquello que siempre evitó dentro de sí mismo. Como decía Louise Hay, los patrones emocionales tienden a repetirse una y otra vez hasta que finalmente decidimos romperlos y sanarlos. Y tú, con una valentía admirable, has roto un patrón que venías cargando durante años. Tal vez lo viviste con diferentes rostros, en distintas etapas, bajo distintas circunstancias, pero siempre era la misma raíz, dar más de lo que recibías, apostar por alguien que nunca apostaba por ti con la misma intensidad, esforzarte por ser elegida por quien ni siquiera sabía cómo elegirte. Pero hoy, finalmente, has quebrado ese ciclo tóxico, y cuando una mujer logra cortar con ese patrón, no solo se libera en el ámbito amoroso, sino que transforma toda su existencia desde la raíz. De repente, sus decisiones comienzan a nacer desde un espacio completamente nuevo, desde una claridad absoluta, no movida por la necesidad desesperada de ser aceptada o validada, sino por la certeza profunda de su propio valor, de su derecho a recibir amor sano, recíproco y respetuoso. Ahora ya no haces lo que haces con la esperanza de que alguien te quiera. Lo haces porque ya te amas a ti misma con una fuerza inquebrantable. Has comprendido, de una vez por todas, que el amor propio no es un destino al que se llega, sino una práctica diaria, constante, que se expresa en cada elección, en cada palabra que te dedicas, en cada límite que estableces, en cada acto de autocuidado que priorizas. Y eso se nota, se siente, se proyecta con una intensidad que no necesita ser explicada. Ya no hay ansiedad en tu mirada. Ahora hay presencia, firmeza, seguridad. Ya no hay gestos apurados o urgentes. Ahora todo en ti transmite calma, equilibrio. Ya no cargas con ese vacío que antes buscaba ser llenado por otro. Ahora te habita una abundancia interior tan poderosa que solo anhelas compartirla, pero jamás mendigarla. Él, desde esa distancia emocional que tú has trazado con tanta convicción, te observa y se siente completamente desorientado, incapaz de acercarse como antes, porque ahora lo sabe, ya no eres la misma porque empieza a entender que esta vez es diferente, que no se trata de un enojo pasajero ni de un distanciamiento para provocar su atención, sino de una transformación genuina, sólida, que no depende de él ni de nadie. Despertar, como bien sabes, requiere de una valentía inmensa. No es solo un cambio externo, superficial, es un proceso que te arranca las máscaras, que te enfrenta con tus propias heridas,
que te obliga a mirarte con una honestidad brutal. Y eso es lo que tú has hecho, has despertado, has dejado de disfrazar tu amor con sacrificios, has soltado la necesidad de ser elegida para sentirte valiosa, has renunciado a la ilusión de que tu plenitud dependía de la presencia o de la validación de alguien más. En cambio, él, para poder acercarse a ti de nuevo, necesitaría atravesar ese mismo umbral, romper con sus propios condicionamientos, atreverse a mirar de frente a su ego, a su necesidad enfermiza de controlar, a su miedo profundo al abandono que, tantas veces, disfrazó de indiferencia, a esa inseguridad que siempre escondió detrás de una frialdad calculada. Pero ahora que tú ya no reaccionas, ahora que no caes en sus juegos, se queda desnudo frente a sí mismo, y es ahí donde comienza su verdadero conflicto, porque antes, cuando te ignoraba o se alejaba, sentía que tenía el poder, que podía decidir cuándo acercarse y cuándo apartarse, que podía manejar tus emociones a su antojo. Pero ahora, cuando eres tú quien ha elegido tomar distancia, no desde la herida sino desde tu evolución, ese poder se le ha escurrido de las manos, y no sabe cómo recuperarlo, porque ya no se trata de enviarte un mensaje vacío y esperar que corras a responder, no se trata de hacer un gesto tibio y pensar que volverás como antes. No, ahora se trata de algo mucho más desafiante, tendría que reconstruirse, transformarse, sanar, para ser digno de la mujer en la que te has convertido. Y eso no cualquiera lo hace, eso solo lo hacen los valientes. Mientras tanto, tú sigues, expandiéndote, no para demostrarle nada, no para provocar su reacción, sino porque por fin te has dado el permiso de darte a ti misma todo lo que antes entregabas generosamente a los demás, sin medida, sin condiciones. Ahora escuchas a tu cuerpo, a tus emociones, respetas tus límites con amor. Caminas hacia una vida donde no necesitas apagar tu luz para encajar en la oscuridad de nadie. Y en ese proceso silencioso, sin alardes, todo en ti comienza a cambiar. Tu lenguaje se vuelve más auténtico, tu energía más potente, tu presencia más magnética. Te conviertes en esa mujer que no suplica, porque ha dejado de negarse a sí misma, que no persigue, porque ha aprendido a permanecer en su centro, que no necesita ser elegida, porque ya se ha elegido a sí misma. Louise Hay solía decir que debemos liberarnos del pasado con amor, y eso es exactamente lo que estás haciendo, no desde el resentimiento, no desde el orgullo, sino desde la comprensión profunda de que algunas personas simplemente no están preparadas para amar como tú amas, que no pueden sostener la intensidad, la entrega, la vulnerabilidad que tú ofreces, y que no es tu deber quedarte para enseñarlo, ni sacrificarte esperando que algún día lo entiendan. Tu deber es seguir creciendo, seguir amándote, seguir caminando, aun si eso implica dejar atrás a quienes no pueden, o no quieren, acompañarte en ese viaje. Y él, al verte avanzar con esa dignidad serena, con esa fuerza silenciosa que no necesita explicarse, comprende, aunque quizás nunca lo admita, que no eres tú quien lo está perdiendo, es él quien está perdiendo a la mujer que, alguna vez, tuvo tan cerca, y no supo valorar. No rechaces la emoción que te atraviesa, no niegues las lágrimas que quizás ahora mojan tus mejillas, no te juzgues por haber amado con tanta intensidad, ni por haberte entregado con tanta pureza. Todo lo que hiciste, lo hiciste desde tu verdad, desde lo mejor que sabías en ese momento. Hoy comprendes que el amor nunca fue el problema, que lo que dolía no era amar, sino intentar ser amada por alguien que no estaba listo para recibirte, que no sabía sostenerte, que no entendía la magnitud de tu entrega, y ahora lo ves con claridad. No se trataba de ser suficiente para él, sino de ser suficiente para ti. Por eso hoy, cuando eliges el silencio, cuando decides no insistir, no es una estrategia, no es un castigo, no es indiferencia, es amor propio, es dignidad, es respeto por todo lo que has transitado, por todo lo que has llorado, por todo lo que has sanado. Y sí,
Él puede intentar volver, puede buscarte, puede decir que cambió, pero tú sabes que el verdadero cambio no se dicen, se demuestra, no se prometen, se sostiene, no se suplican, se encarna. Por eso ahora tu energía no se mueve con palabras, sino con acciones. Por eso ahora no te detiene una disculpa tardía ni una declaración dramática, porque aprendiste que quien realmente quiere estar, no confunde, no posterga, no hiere. Hoy caminas ligera, sin culpas, sin rencores, con el corazón abierto, pero con la puerta cerrada a quienes no sepan entrar con el mismo amor y respeto que tú te das. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir sin cargar con el peso de la culpa o el veneno de los resentimientos? Hoy avanzas con pasos livianos, desprendiéndote de esas cadenas invisibles que durante tanto tiempo te ataron. Caminas con el alma desnuda y el corazón expandido, pero al mismo tiempo, has aprendido a cerrar la puerta con firmeza a quienes no sepan entrar en tu vida con la misma ternura, respeto y amor que ahora te brindas a ti misma. Esto es lo que significa sanar de verdad. No se trata de no sentir dolor, sino de permitir que cada herida te despierte a una nueva comprensión. No se trata de borrar el pasado de tu memoria, sino de resignificarlo, transformando cada cicatriz en una lección sagrada. No se trata de devolver el daño recibido, sino de elegir la paz como el acto más poderoso y revolucionario que puedes ejercer sobre tu propia historia. Mientras algunos lo han llamado evolución personal o madurez emocional, Louise Hay lo nombró con precisión, crecimiento espiritual, pero yo prefiero llamarlo de una manera aún más profunda, un renacimiento, el resurgir de una versión de ti que quizás siempre estuvo oculta bajo capas de miedo, complacencia o autoabandono, pero que hoy se atreve, por fin, a emerger con fuerza. Y tú, sí, tú, eres la evidencia viva de que ese renacimiento es posible. Eres la prueba encarnada de que se puede soltar aquello que un día parecía indispensable, aunque solo te causara sufrimiento, que es factible curar esas partes que creías irremediablemente fracturadas, que es posible avanzar, incluso cuando tus fuerzas parecían agotadas y tu alma exhausta. Tu existencia, tu presencia en este momento, demuestra que sí es viable, amarte a ti misma con una intensidad y una devoción mucho mayores de las que un día mendigaste a otros. Has aprendido a darte a ti lo que antes suplicabas recibir, y eso es, sin duda, uno de los actos más valientes y hermosos que un ser humano puede realizar. Si estas palabras resuenan en lo más profundo de tu ser, si sientes que de alguna manera están narrando también tu proceso, te invito a abrazarlas y guardarlas como un recordatorio perpetuo en tu corazón. Jamás vuelvas a mendigar lo que mereces recibir en abundancia y con dignidad. Jamás vuelvas a apagar tu luz para no incomodar a quienes se sienten cómodos en la penumbra de sus propias inseguridades. Jamás vuelvas a abandonarte, a traicionarte, solo por miedo a que alguien más se aleje. Hoy eliges tu serenidad como bandera. Hoy decides amarte con una determinación inquebrantable. Hoy, sin excusas, sin justificaciones, te eliges a ti, y créeme, ese simple acto, tan íntimo y silencioso, tiene el potencial de transformar no solo tu vida, sino el mundo entero. Por eso, me encantaría leerte en los comentarios qué parte de este mensaje te hizo vibrar con más intensidad. ¿Cuál ha sido tu proceso de autoconocimiento, tu despertar, tu travesía interior? Allá afuera, hay miles de mujeres y también hombres que aún no se han permitido escuchar palabras como estas. Y tal vez, solo tal vez, si decides compartir este mensaje, alguien, en este preciso instante, encuentre en él la chispa que estaba necesitando para iniciar su propio viaje de sanación. Si sentiste que estas palabras tocaron tu alma, deja tu like como un gesto de amor propio, y suscríbete si deseas seguir recibiendo reflexiones, herramientas y acompañamiento en este camino de transformación profunda. Recuerda, no estás sola, somos una comunidad que está creando juntas un espacio donde el amor hacia uno mismo no
es una tendencia pasajera, sino una auténtica revolución, una revolución silenciosa, pero de una fuerza inconmensurable, que nace en tu interior y tiene el poder de inspirar y transformar miles de vidas, comenzando, por supuesto, con la tuya. Nos encontraremos de nuevo muy pronto, pero hasta entonces, no olvides jamás, tu luz no se pide, se celebra, tu amor no se implora, se comparte desde la abundancia, y tu presencia es un tesoro que solo merece ser sostenido por quienes sepan honrarla con la misma fortaleza, ternura y coraje con que tú la has reconstruido. Así que sigue caminando, con la frente en alto, sigue creciendo en amor y en conciencia, porque tú, sí, tú eres la revolución.